Shalom Javerim y Javerot. Refuah Shleimá a todos los enfermos. El Na Refana Laem, el Na Refana Laem, el Na Refana Laem. Bienvenidos sean todos a otra aventura de instrucción del libro de Coelet. En la clase pasada leímos el lúcido apunte de José Manuel, a quien por la falta de tiempo no pudimos comentar. Usando fuentes, José Manuel nos invitó a profundizar más cuidadosamente los textos que tenemos delante y a los que no siempre alcanzamos a entender fuera del límite de las traducciones. Incluso fuera del límite de las traducciones al arameo, como la de Ónkelos. Muchas gracias, querido José Manuel. Nos gustaría oír tu autorizada voz también en vivo para que todos podamos compartir tus conocimientos. La misma falta de tiempo, Javerim y Javerot, nos impidió desarrollar mejor la idea del Meshech Chochmah sobre Tzitzit, cuya razón, como vimos, aparece en Bemidbar números 15-40 y que se intercomunica con Coelet, donde leemos, para que te acuerdes y cumplas todos mis mandamientos y seas santo para tu Dios. El objetivo de la mitzvah es completar la creación. Uno de los principios fundamentales de la Torah es la idea de que Hashem ha creado el mundo en un estado imperfecto, incompleto, dejando al hombre la tarea de llevarlo a la perfección, concediendo así el máximo mérito y elevación a la criatura llamada el hombre. Es con referencia a esta tarea que el pasuk, el versículo en Teilim, dice: Ve'aretz natan livnei Adam, y la tierra, el Hashem, la dio a los hijos de Adán, es decir, Hashem le dio al hombre la tierra para llevarla a término, es decir, para acercarla al objetivo por la cual fue creada. Del mismo modo, comentando la palabra Behi Baram en Bereishit 2:4, Behi Baram, que se traduce cuando fueron creados, enuncia con referencia a los cielos y la tierra, con referencia a los cielos y la tierra, el Midrash Bereishit comenta: Al tikre behi baram ela be Abraham. Fíjense en ustedes, la norma al tikre, la habíamos visto en cursos anteriores, significa un modelo que hace el Midrash cuando trata de hacer una lectura diferente de las letras que aparecen en la Torá y que se pronuncian, según la tradición más sorética, de una manera. Y entonces viene el concepto de interpretación llamado al tikrei y convierte a una palabra a otra. Entonces, no hay que leer la palabra Behi Baram cuando fueron creados. Y fíjense en ustedes las letras en hebreo: Bet Hei, Bet Reish Alef Mem, es la Be Abraham, las mismas letras cambiando la Alef por la Hei y la Hei por la Alef. ¿Qué ganamos al leer la palabra Be Abraham? El mensaje del Midrash es que dentro de la palabra Behi Baram, repito, cuando fueron creados, está la idea de que a través de sus acciones, individuos como Abraham pueden ser instrumentos para completar la creación. Y yo me permito agregar que si Abraham pudo, como veremos enseguida, también cada uno de nosotros puede ser Abraham. Aunque corresponde al hombre perfeccionar el mundo, Hashem inculcó el potencial para esa perfección dentro de las propias leyes de la naturaleza. Eso es muy importante porque el potencial para la perfección no es un milagro, sino forma parte del proceso natural de la naturaleza. Y esta idea se refleja, esto es para apuntar, por favor, amigos y amigas, esta idea se refleja en el nombre Shaddai. El nombre Shaddai que nosotros conocemos perfectamente porque aparece en todas las mezuzot y aparece ser, como la mayor parte de nosotros interpretó desde niños, como el acrónimo de Shomer Daltot Israel, es decir, guardián de las puertas de Israel. Por eso mucha gente cree que
el pedazo de pergamino con las parashiot que están recubiertas y que tiene en su cobertura la palabra Shaddai, en realidad es una especie de seguro contra los males, contra enfermedades. Ya estudiamos ese tema. Si alguno de ustedes quiere ampliarlo más tarde, pues avisen, pero vamos a avanzar. ¿Qué dice la Gemara en Hagigá 12a? Que Shaddai es el acrónimo no de Shomer Daltot Israel, sino de Sheamar Leolamo Dai, que él, Dios, Hashem, dijo a su mundo, basta. Es decir, Hashem ha dotado a la creación de medios suficientes para un mundo perfecto, que luego puede ser actualizado a través de los actos del hombre. Y Rav Yehuda dijo, que Rav dijo con respecto al mismo asunto, que cuando el Santo Bendito Sea creó el mundo, este continuó expandiéndose como dos ovillos de una urdimbre, cuyo cordón se alarga al desenredarse hasta que el Santo Bendito Sea lo reprendió e hizo que se detuviera, como se dice en el libro de Iov 26:11, las columnas del cielo tiemblan y se asombran ante su reprimenda. ¿Ante qué reprimenda? Ante la reprimenda que Dios de alguna forma le dice cuando le comunica a la naturaleza, Dai, hasta aquí llegamos. Y esto es lo mismo que dijo Reish Lakish. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito, yo soy el Dios Todopoderoso? Así traducimos Shaddai en Bereishit 17:1. La respuesta es que significa, yo soy aquel que le dijo al mundo, basta, ordenándole que deje de expandirse. Del mismo modo, Reish Lakish dijo, cuando el Santo Bendito Sea creó el mar, este continuó expandiéndose por cuenta propia hasta que el Santo Bendito Sea lo reprendió y lo secó. En realidad le puso límites a través de la arena. Como está escrito en el libro de Nahum 1:4, que Dios, él reprende al mar y lo hace secar y deseca todos los ríos. Por eso, cuando encontramos descripciones de bendiciones materiales extraordinarias en las generaciones de los justos, como por ejemplo en Tanit 23a, que dice, como encontramos en los días de Shimon ben Shetach, que la lluvia caía invariablemente para ellos en las vísperas de los miércoles y en las vísperas del Shabbat, hasta que el trigo crecía tan grande como el tamaño de los riñones y la cebada era tan grande como los huesos, en algunos países se llama huesos, en otros carozos, de las aceitunas, y las lentejas del tamaño de los dinares de oro, y ataron alguna de estas cosechas como ejemplo, Dugma, para las generaciones futuras, para transmitirles cuánto daño causa el pecado, como está escrito en Iremiao 5, 24, 25, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Dios, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega, tal cual como aparece, dijimos en Iremiao 5, 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Estas no representan desviaciones milagrosas por el tamaño, por la mayor productividad de las leyes de la naturaleza, sino maximizaciones de esas leyes en respuesta a las acciones de esos justos, los hechos de Dios, los hechos del hombre, y la mitzvah de Mila. Y aquí tenemos una sucesión que se da muy difícil de seguir, porque vamos bailando de fuente en fuente para regresar siempre al mismo lado, tratando de ver qué hace Abraham en definitiva en este proceso de completar la creación a través del principio y del pacto de la Milá. Y entre esa enunciación de hace apenas 3 o 4 minutos atrás hasta ahora, hemos dado una vuelta donde otra vez podemos extrapolar
términos que aparecen en un contexto para poder aplicarlo en la interpretación de lo que nos proponemos con respecto a lo que podemos vestir con ello a lo que dice el libro de Coelet. No es fácil, porque Coelet ha sido y sigue siendo visto y leído desde numerosas perspectivas y trasfondos ideológicos, cada uno de los cuales ha dado a luz su propia comprensión individualista de esta obra textual y teológicamente provocativa de la literatura religiosa. El enigmático texto de Coelet se distingue de otros libros bíblicos, siendo considerado alternativo, crítico e irónico en comparación con el resto del Tanaj. El atractivo de Coelet es que parece ser más moderno que sus estudiosos, más moderno que nosotros, incluso centenares de años después de su composición y también en nuestro tiempo. Por lo tanto, Coelet presenta un texto vibrante de recepción y transmisión y sigue siendo recibido cada vez que lo leemos y estudiamos. Coelet parece un texto moderno que espera ser redescubierto. El libro tiene casi tantas interpretaciones como estudiosos. Cada uno de nosotros lo puede interpretar. Releer y estudiar a Coelet va acompañado de una tendencia simultánea a redescubrir el significado del texto, a menudo con un parámetro subjetivo aparentemente predeterminado de la lectura que todos traemos frente a nuevas lecturas. Es decir, que cuando vamos a interpretar, ya traemos en nosotros mismos una carga de conocimiento, una carga de pensamiento, una carga teológica que tratamos de lograr a través de ella que Coelet encaje en lo que nosotros queremos. La estructura textual y los retos de Coelet, así como las influencias sociohistóricas de su texto y las influencias sociohistóricas en la respuesta literaria a su texto, de la interacción entre el texto y el estudioso y el impacto histórico en su interpretación. Coelet, por lo tanto, es un libro de absoluta actualidad y depende cómo nosotros lo leamos. El reconocimiento de que en la lectura e interpretación de un texto entran en juego fuerzas internas del texto y externas de la experiencia en la lectura e interpretación de un texto, de cualquier texto, es muy importante. El estudioso no se acerca al texto sin ser tocado por influencias externas, sino con una paleta de experiencias que se incorporan a este proceso interactivo entre tres elementos: el estudioso, el texto y el entorno. El papel del estudioso y la metamorfosis o modificaciones que sufren las percepciones del estudioso son facetas importantes de la actualización del templo y de la formación de su significado. Vamos a terminar con este comentario marginal. La interacción dinámica con el texto hace que el estudioso reformule las realidades existentes y cree otras nuevas como resultado de las condiciones y códigos estructurales del texto que a su vez rigen el significado, pero que permiten interpretaciones individuales y diferentes de un texto. El texto de Coelet puede considerarse, pues, como una estructura de códigos que un estudioso recibe y actualiza a través del proceso de lectura, y así dibujar conjuntamente interpretaciones y significados. La tarea del intérprete debe ser dilucidar los posibles significados de un texto y no limitarse a uno solo. Esa es nuestra tendencia natural, pegarnos a una interpretación y convertirla en algo intocable. Evidentemente, el potencial total de la lectura, pero es precisamente este hecho el que hace que sea esencial que uno conciba el significado como algo que sucede, ya que solo el significado como algo que sucede, porque solo entonces se puede llegar a ser trascendente. La dicotomía que debemos aceptar es que no saber ciertas cosas es una gran parte de la sabiduría. Si nosotros reconocemos no entender algo, en realidad estamos haciendo algo sabio, conscientes de aquellos factores que precondicionan la composición del significado. Por muy individual que sea el significado realizado en cada caso, el acto de componerlo siempre tendrá características intersubjetivamente verificables. Es, pues,
el acto de lectura el que proporciona sentido al texto de Coelet, que contiene estructuras y códigos potenciales que efectúan la producción de sentido y, en consecuencia, generan diferentes interpretaciones. En esta tesis, el acto de lectura se considera como una experiencia dinámica, en la que el estudioso de Coelet, nosotros, intentamos recrear la intención original del autor implícito a través de un proceso de reflexión, de anticipación, de cuestionamiento, de revisión, de aceptación y también, ¿por qué no?, de rechazo. Es la experiencia de lectura y el estudioso, nosotros actualizamos los significados potenciales del texto. Entonces, para quienes estudiaron el curso de Rabbi Akiva y para quienes conocen el relato de otra fuente, recordemos la idea del papel del hombre en completar el mundo de Hashem, porque esa fue la base de la discusión entre Rabbi Akiva y el general romano Turnus Rufus, según lo relata el Midrash. Lo traemos no en vano, sino para completar el concepto de pacto en Coelet, citando a Tanjuma Tazria, sección 5, que dice que el general le preguntó a Rabbi Akiva, recordemos, ¿qué obras son mayores, las de Dios o las del hombre? Su intención con esa pregunta era impugnar la mitzvah de Milá, por la que el hombre altera su cuerpo físico tal como se lo pide Hashem. El general argumentaba, si así es como Dios te ha creado, ¿cómo puedes presumir de cambiar sus obras que deben ser obligatoriamente perfectas? Rabbi Akiva respondió, los actos del hombre son mayores que los actos de Dios. Repito, Rabbi Akiva le contestó a Turnus Rufus que los actos del ser humano son más importantes que las acciones hechas por Dios. Ante el asombro del general por esta respuesta, Rabbi Akiva, recordemos, se explayó. Dios crea granos de trigo que el hombre toma y convierte en pan. ¿Qué es mejor?, preguntó Rabbi Akiva. Con esta analogía quería demostrar, a partir de la experiencia común, que Hashem creó el mundo en un estado inacabado, dejándonos a nosotros, los hombres, la tarea de completarlo. De hecho, esta idea puede ayudarnos a entender un intercambio, una discusión registrada en el Midrash de Bereishit sobre la Milá de Abraham. Miren ustedes, el texto dice, Rabbi Levi afirma allí, que fue Hashem quien realizó la Milá de Abraham. Porque cuando nosotros estudiamos la Milá de Abraham, por lo general no prestamos atención que quién fue el cirujano, el Moel que lo circuncidó, y solemos aceptar que fue él mismo el que lo hizo. Sin embargo, el Midrash va lejos y dice que en respuesta a esa afirmación de que Dios le hizo la circuncisión a Abraham, Rabbi Abba exclamó, eres un mentiroso y un falsificador. Esta respuesta, Javerim y Javerot, tajante, es de lo más inusual. Nuestros sabios, los estudiosos, debaten y discuten entre sí a lo largo de la Gemara y el Midrash, pero rara vez encontramos una opinión que llame a la otra mentirosa. ¿Qué hay detrás de esta dura respuesta? El Meshech Chochmah explica que Rabbi Abba reaccionó de esta manera porque sentía que la opinión de Rabbi Levi no solo era incorrecta, sino que de hecho era antitética a lo que significa la mitzvah de Milá. Es muy interesante, y quiero detenerme aquí, esta discusión y este lenguaje utilizado por nuestros sabios de indignación frente a otra opinión. ¿Y quién tenía razón? ¿Los dos? ¿Ninguno? ¿Uno de ellos? Miren, después de todo, si el objetivo de la mitzvah de Milá es específicamente que el hombre perfeccione el cuerpo que Hashem le ha dado, entonces
Lógicamente no tiene ningún sentido decir que fue Hashem que realizó la milá para Abraham, pues eso socava el propósito mismo de la mitzvah. Supongo que estamos de acuerdo. A este respecto, el Meshech Chochma señala, además, que en todo el transcurso de la parashá que trata de la circuncisión de Abraham, aparece el nombre Elohim. Veamos Bereishit 9 y Bereishit 23. Este nombre está asociado con Hashem como creador del mundo, un proceso en el que Abraham estaba participando y completando a través de la mitzvah de Milá. Ahora sí, otra vez, por una sola palabra, nosotros podemos fácilmente darle la razón a uno de los dos grandes sabios que estaban discutiendo. Inmediatamente después de haber realizado la Milá, se hace referencia a Shem con el Shem Ahavayá, el tetragramaton. Fíjense ustedes en Bereishit 18.1. ¿Qué representa el Shem Havayá? Un nivel superior de interacción divina y refleja el nivel de culminación al que Abraham se había elevado por la participación personal de Dios. Voy a explicarme para que quede lo más claro posible. Nosotros partimos de la base de que la circuncisión tiene como objetivo fundamental lograr que el cuerpo creado incompletamente del ser humano, porque el prepucio es algo que está de más, fue creado así por Dios para que nosotros podamos, al quitarlo, convertirnos en un cuerpo a su imagen espiritual. Por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos el uso de dos nombres de Dios, el Elohim, que nosotros siempre vamos a decir que tiene que ver con el Dios justiciero. Y toda la primera parte, los primeros versículos de Bereishit, aparecen creados por Dios, pero bajo el nombre de Elohim. Y recién más adelante va a aparecer el Shem Havayá, el tetragramaton, las 4 letras que hacen que nosotros las leamos, aunque no sabemos cómo leerlas, ni deberíamos leerlas fuera del contexto sagrado, como Adonai, mi Señor. Entonces, no nos puede pasar desapercibida la diferencia entre el Shem Havayá, el tetragrama, con el nombre Elohim, de la creación y sus interpretaciones tradicionales que hablan del tetragrama como representativo de un Dios misericordioso y no de un Dios exigente. Ya que estamos en este tema, avancemos un instante más para revisar lo que llamaremos el tejido, tela o paño de la creación. Es decir, que en lugar de salir de la madeja esta tan revuelta, permítanme llevaros un poco más a darle una vuelta más y hacerlo más difícil para poder llegar, quizás, Ulay, a la claridad. La creación es referida alegóricamente como una vestimenta. Incluso con respecto a la luz, la más elevada de las creaciones físicas, el pasuk afirma, el versículo afirma en Teilim, Salmo 104.2, Ote or kasalma, te cubre de luz como con un manto. Y sigue diciendo el versículo, extendiendo los cielos como una cortina. El Midrash Bereishit lo elabora. Meihan nivret ahora, nitatev ba kadosh baruchu que salma veivik zif adaro misofa olama sofo. ¿De dónde fue creada la luz? El santo bendito sea, se envolvió en ella como si vistiese un ropaje e irradió el brillo de su esplendor de un extremo a otro del mundo. Javerim, ¿qué significa esta analogía? El Meshech Chochma explica que la creación asume una función similar a la de la ropa. Así como la ropa cubre a la persona para que uno vea solo la prenda y no lo que hay debajo,
y no la desnudez, así también el relato de la creación oculta a Dios, dejando que el hombre vaya a reconocerlo como creador, buscando qué es lo que se esconde, qué secreto hay debajo de ese manto, debajo de esa vestidura. Cuando en el estudio intertextual llegamos a los tzitzit, debemos preguntarnos si el talit del que cuelgan los tzitzit acaso no fue prescrito para ocultar también al hombre. Preguntamos sin intención de responder. Todo esto que estamos viendo nos dará una apreciación totalmente nueva de la mitzvah de tzitzit. Para poder llegar a Coelet, Javerim y Javerot, como hemos dicho la semana pasada, la creación misma ha quedado incompleta y el hombre tiene la misión de completarla. La unión de las dos ideas anteriores arrojará nueva luz sobre una afirmación de la Gemara en Masejet Hagigah 12a, que en hebreo dice, Beshash Barakadosh Baruch Hu et haolam, hayam marchif veolech que Sheti Pekiot Shel Sheti, Garbo Akadosh Baruch Hu Bemido, cuando el Santo Bendito sea creó el mundo, este se expandió como dos madejas de hilo, con lo cual el Santo Bendito sea lo amenazó, lo amonestó y lo contuvo como algo creado por Hashem. El mundo representado por el material del que se hace la ropa se expandía naturalmente hacia la perfección. Entonces Hashem lo amonestó en el sentido que lo corrigió para mantenerlo en un estado imperfecto, para permitir que el hombre completara el proceso de la creación, perfeccionando la creación y no simplemente dejando que el inicio tome una dinámica que haga que todo el proceso se complete por sí mismo. Esa dinámica, esa inercia de la creación era tan fuerte que en este ejemplo midrashico tuvo que ser regulado. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros los seres humanos, pese a que es difícil, pese a que es doloroso, pese a que exige que trabajemos, hagamos ese esfuerzo. Por ello, la Torah ordena que nos coloquemos tzitzit en los bordes de nuestras prendas, recordándonos el papel que nosotros tenemos como seres humanos en la confección y finalización de la prenda de la creación. Los tzitzit se atan en las esquinas de la prenda, reflejando el hecho de que cada aspecto del mundo tiene mitzvot que pueden servir para atarlo al mundo, atarnos a nosotros y conectar el mundo a Hashem a partir de nuestro trabajo de completar. Javerim Javerot, esta idea nos permitirá, además, comprender un elemento de la mitzvah de tzitzit, el hilo azul de tejelet que se entrelaza con los hilos blancos de tzitzit. Estudiosos del Midrash Teirim afirman que el color de tejelet representa la gloria de Hashem. En otro lugar, en Kiddushin 30b, la Gemara nos informa que incluso cuando una persona decide actuar correctamente, también en ese caso necesita la ayuda divina para superar su instinto maligno, su yetzer hara. Así también el Santo Bendito sea, dijo a Israel, hijos míos, he creado la inclinación al mal, que es la herida. Diría que es una enfermedad, y he creado la Torah como un antídoto o como una vacuna. Si os dedicarais al estudio de la Torá, no seréis entregados a la mano de la inclinación al mal. Como está escrito, si haces el bien, no se elevará. Vean ustedes Bereishit 4:7. Quien se dedica al estudio de la Torá se eleva por encima de la inclinación al mal. Y un renglón antes dijo, los sabios enseñaron, y pondréis vesamtem, estas palabras mías en vuestros corazones. Devarim 11:18.
léase también como si en lugar de decir Vesamtem, estuviera escrito Samtam, un elixir Sam perfecto. Sam es la medicina. La Torá se compara con un elixir de vida. Hay una parábola de otros tiempos en los que la medicina no se había desarrollado, pero la parábola por sí es ilustrativa. Un niño sufrió un fuerte golpe y le pusieron una venda en la herida, diciéndole: hijo mío, mientras esta venda esté en tu herida y te cure, come lo que te apetezca y bebe lo que te apetezca y báñate con agua caliente o con agua fría, y no debes tener miedo, pues te curará la herida. Pero si te la quitas, la herida se gangrenará. Por lo tanto, volvemos. En el tejido nuestro, el hilo de tejeret que se entrelaza con los hilos blancos representa la asistencia divina que acompaña a la persona cuando busca atar los asuntos de este mundo a la creación, a su fuente. Y como parte de la mitzvah de tzitzit, la Torah ordena, uritemoto, uzhardemet con mitzvot Hashem, vasitemotam. Y lo veréis los tzitzit y recordaréis todos los mandatos de Hashem y los cumpliréis. La explicación del Meshech Chokhmah de esta mitzvah debería, con suerte, darnos una mayor apreciación de qué es lo que estamos viendo cuando miramos los tzitzit y cómo al hacerlo puede llevarnos a recordar las mitzvot y a cumplirlas incluso en el gran desafío que nos marca Kohelet, cuando por un lado nos da absoluta libertad de hacer lo que nos viene en gana y lo que nos da placer, incluso nos permite entender que si nosotros no estamos gozando de lo que Dios nos concedió, estamos mal. Que vamos a pagar un precio por haber desaprovechado ese goce, pero por otro lado, nos coloca un freno que nos llevó en la extratextualidad al tema de los tzitzit. Antes de permitiros hacer vuestros comentarios y vuestras preguntas, quiero retomar otro tema que quedó pendiente de la semana pasada. Ampliando el tema de la bandera de Israel, Ethel encontró unas líneas de Wolfson que compartimos ahora. ¿Qué bandera colgaríamos en el Palacio de Congresos?, dijo Wolfson. Entonces se me ocurrió una idea. Tenemos una bandera y es azul y blanca, el talit, el manto de la oración, con el que nos envolvemos cuando rezamos. Ese es nuestro símbolo. Saquemos este talit de su bolsa y desenrollémoslo ante los ojos de Israel y de todas las naciones. Así que, dice Wolfson, pedí una bandera azul y blanca con el escudo de David pintado en ella. Y así nació la bandera nacional que ondea en el Palacio de Congresos. La idea de que los colores azul y blanco eran el color nacional del pueblo judío fue expresada tempranamente por Ludwig Augusto von Frankel, que nació en 1810 y que fue un poeta judío austríaco que escribió un poema llamado Los colores de Yehudá. Traducción libre del alemán. Dijo: se pone el talit cuando la devoción llena los colores de nuestra nación. Ahí está él envuelto en la oración con una túnica blanca y brillante. Partes de la túnica blanca están coronadas con amplias franjas de azul, como el manto del sumo sacerdote, del Cohen Gadol. Estos son los colores del país amado. Azul y blanco son las fronteras de Yehudá, el blanco es el resplandor de los Kohanim y el azul el resplandor del cielo. Vamos a regresar a Kohelet, aunque nunca salimos de Kohelet, y les pido, si tienen algo que comentar o que preguntar, pues esta es la oportunidad. Bakasha Javerim, si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, tenemos muchos con cámara cerrada, pero de los que veo con cámara abierta, aparentemente no, Raf. Ok, vamos a dar otro segundito. Perdón, Shmuel.
Perdón, Shmuel. Es más bien una pregunta. En Europa no usaban talit blanco y azul, usaban un talit que era de color de la tela natural y negro. ¿Cómo es que les llegó la idea de azul y blanco? Yo creo, Shmuel, que lo comenté la semana pasada, que en Alemania los judíos que iban buscando la estética sinagogal a cambio de lo que eran los shtiblach y las pequeñas sinagogas, construyendo templos, algunos de ellos inspirados en los templos de otros credos, y los grandes coros, y los hazanim con voces maravillosas, que dejaron de usar ropa negra, empezaron a usar el talit de seda de esos colores. ¿Y por qué eligieron el celeste? Porque el celeste tenía que ver con el color púrpura y tenía que ver con el tejelet de los tzitzit. Yo estoy seguro que Frankl, por otro lado, no en vano, son personas nacidas en Alemania, y nuestro Wolfson querido pensaron que ese era el color del talit, el único color que probablemente conocieron. ¿Alguien más? No, Raf, adelante. Ok, bienvenidos a Coelet otra vez. Abramos el libro en Coelet 4:17. Coelet 4:17. ¿Qué dice? Shmor raglecha kasher teilech el beit Elohim vekarov lishmoa mitet aksilim zavach ki einam yodeim la'asot ra. En una de las traducciones leemos: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, Beit Elohim. Acercarse obediente vale más que el sacrificio de los necios, porque ellos no saben hacer el mal. Ahora, si nosotros tomamos este versículo, que es muy interesante, porque hay que tener cuidado con el sacrificio de los necios. Muchos necios van a la casa de Dios y llevan sacrificios de necios porque se olvidan que están en la casa de Dios. Porque para poder acercarse a la casa de Dios, el versículo lo dice concretamente, hay que acercarse de alguna forma obediente, escuchando, lishmoa las mitzvot, escuchando y guardando las mitzvot. ¿Y qué dice Coelet en el capítulo 5, Pasuk 6? Ki berov halomot vahavalim udvarim arbe, kiet a Elohim ira. Cuando los sueños, cuántos los sueños, tantas las vanidades y las muchas palabras, pero tú teme a Dios. Repito, Ki berov halomot vahavalim, havalim de la palabra hevel, udvarim arbe. Hay muchos sueños, muchos suspiros, muchas cosas que tratan de, lo digo yo, ¿verdad?, de tapar la realidad, pero por favor, tú teme a Dios. Es decir, que este versículo, donde dice, quieta Elohim yera, teme a Dios, se une a lo que vimos hace un instante en el versículo 17 del capítulo 4. Cuando vayas a la casa de Dios, por favor, ten claro que tienes que cumplir con las mitzvot y aléjate un poco de los necios que están por allí. Ahora bien, si nosotros cerramos el libro de Coelet y pasamos a la Torah en Devarim, vamos a encontrar vínculos con varios pasajes. Es decir, vamos a hacer otra vez el ejercicio complicado que terminamos sin terminar hace unos instantes con el tema de los tzitzit que nos llevó tan lejos gracias al Meshech Chochmah. ¿Qué pasa en Devarim? ¿Qué pasa
con Coelet, si Coelet acaso viene a interpretar y a ilustrar lo que dice la Torá en Devarim. La cita casi literal de la ley sobre el cumplimiento de los votos, el pago de una promesa, el cumplimiento de Devarim 23-22, dice en el 21, cuando haces votos a Dios tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Dios tu Dios de ti. En hebreo, Kitidor neder la Hashem Elokeja, lo teajer le shalmo kidarosh idreshenu Hashem Elokeja, meimach veaya beja het. Mas cuando te abstengas, dice Coelet, de prometer, no habrá en ti pecado. Viene a decirnos como ilustración a Devarim que lo ideal simplemente es no prometer, pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Dios tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y así se precipita en Coelet, capítulo 5, versículos 3-6. ¿Qué dice? Kasher tidor neder le Elohim al teacher le shalmo, quien jefetz baxilim et asher tidor shalem. Cuando haces promesas a Dios, en el versículo 4, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, que fue torpeza. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? De pronto, Javerim y Javerot, podemos intentar resumir que en Coelet la búsqueda del placer no es una alternativa al comportamiento moral o ético, sino una opción abierta, en efecto, de quienes agradan a Dios. Pero, para variar, no nos apuremos en las conclusiones, porque aún no hemos finalizado. Nosotros vamos a encontrar conexiones de este tema con el primer libro de Shemuel, primero de Samuel 15:22. Vayomer Shemuel a Jefetz la Adonai beolot uvzachim tishmoa bekol Adonai. Y dijo Shemuel, ¿acaso Dios quiere que hagan ofrendas de holocaustos? ¿O acaso quiere que escuchen la voz de Dios? Y Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí podemos regresar otra vez a Coelet 4:17. Shmor ragleja kasher telech el beit Elohim bekarof lishmoa mitet aksilim zavach keinam yodim lasot ra. Cuando vayas al templo, vigila tus pasos. Si te acercas, hazlo para escuchar y no para ofrecer ofrendas y sacrificios propios de necios que ignoran, que obran mal con esos sacrificios. Y la narrativa más amplia de Shaul, el rey Saúl, y la narrativa de Salomón, de Shlomo, en el primer libro de Reyes, Melahim 1, capítulo 3, versículos 11 y 24. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto
que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, como riquezas y gloria, de manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Es decir, que aquí tenemos nuevamente las limitaciones, incluso como una especie de reprimenda al mismo rey Shlomo, quizás al mismo Coelet. Cuando fuiste a pedir, ¿por qué pediste únicamente sabiduría? ¿Por qué a priori renunciaste a pedir por más? Ahora, si nosotros queremos seguir interactuando en forma intertextual, vamos a ver la tradición de Jacob en Betel, Bereishit 28, 10, 22. Salió pues Jacob de Beersheba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Dios, el hijo de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo Jacob y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Recordemos lo que dice Coelet sobre la casa de Dios. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, de almohada si uno quiere, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre anterior del lugar. Y he aquí que hizo voto y a Jacob diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si no volviere en paz a casa de mi padre, Dios será mi Dios. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Dios será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y el capítulo 31, 13 dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y el 35:1 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esav. Beyom tov eye betov, beyom ra re, gam et ze leumat ze asa Elohim, al divrat shelo imtza adam acharaf meuma. En día de felicidad, dice Coelet en el capítulo 7, versículo 14. En el día de felicidad, sé feliz. En día de adversidad, reflexiona. Uno y otro los ha hecho Dios para que nadie descubra su futuro. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. En el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, abre los ojos y aprende. Dios también hizo esto, el día del mal, delante del otro, para que el hombre no halle nada después de él. Porque cuando tenemos el día del bien, no pensamos en Dios.
Capítulo 7, versículo 25, Sabotí ani velibi ladad velatur. Acordémonos de la palabra latur. Uvakesh chochma vecheshbon veladat resha kesel veasichlut olelot. Yo he rodeado con mi corazón por saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y por saber la maldad de la locura y el desvarío del error. Y vamos a detenernos en unos segundos apenas, aunque estamos encarrerados en este tema, para poder dar otra vez oportunidad si alguno de ustedes quiere participar. Capítulo 4, 39, guarda tu pie cuando fueres a la casa de Dios y acércate más para oír que para dar sacrificio de los locos, porque no saben lo que Dios quiere. Ni siquiera saben hacer el mal. Vayamos nosotros, por favor, a Vaikra 5.4, Levítico 5.4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Y veamos lo que dice el 5.5, el versículo siguiente. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó, y la legislación de Shgagá o pecado involuntario en Vaikra 4 y en Bemidbar 15, 22, 31. Leo rápidamente los versículos para detenerme. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Dios ha dicho a Moshe, todas las cosas que Dios ha mandado por medio de Moshe desde el día que Dios lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Dios, con su ofrenda y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío de expiación. Y el Cohen hará expiación por toda la congregación de Israel y les será perdonado porque es un yerro, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Dios y sus expiaciones delante de Dios por sus yerros. Y será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel y extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Me detengo aquí, aunque todavía tenemos más material sobre este mismo tema. Queridos Javerim y Javerot, si alguno de ustedes quiere hacer preguntas y comentarios, bienvenidos seáis. Yo sé que el tema es complicado y la forma y la velocidad con la que se presentó no es simple, pero vamos a detenernos aquí porque si arrancamos con más versículos, no haremos más que complicar todo. Lo que nos importaba a nosotros, y creo que de alguna manera lo hemos logrado, es tomando versículos de Coelet y tomando en paralelo versículos de otros espacios del Tanaj y de la Torá, particularmente de la Torá, y tomando diversidad de interpretaciones de lo que dicen en los principios de la Torá, podemos nosotros construir Coelet de una manera muy, pero muy especial. ¿Y cuál es la manera especial? Miren ustedes hasta dónde llegamos con el tema de los tzitzit, como freno, como vacuna, como antídoto, como guardia del ser humano para evitarle, por un lado, que cometa errores. Y mirar a los tzitzit les debe servir para eso. Pero por otro lado, en la interpretación de Meshech Chochmah, nos vamos mucho más lejos, porque también los tzitzit nos colocan una especie de freno. Yo diría que el freno se puede ver a dos niveles. En el primero, de no ser demasiado tzadik, de no querer permitir que la inercia y la dinámica de nuestra conducta buena, linda, en la búsqueda del bien, nos disloque, nos
obliga a correr desbocados, y en ese caso nos vamos a desnucar. Y entonces Dios nos jala del hilo y nos dice, un momentito, no es tu misión terminar absolutamente todo porque es imposible. Y es lo que lo vimos también con Abraham. Sí, el Brit Milá sirve para que nosotros completemos lo incompleto. Es entonces imposible que Dios le haya hecho la circuncisión a Abraham, excepto que en ese caso está actuando como Elohim, el mismo de la creación, y le da una posibilidad a Abraham a llegar al máximo, pero inmediatamente después el texto de Bereshit nos serena y nos dice, un momentito, volvemos a Dios del tetragramatón. ¿Por qué? Porque es de misericordia y no el de justicia, porque tampoco Abraham hubiera podido resistir las exigencias que su propia circuncisión hecha en esas circunstancias, si es que seguimos una de las posiciones del Talmud, de uno de los Jajamim del Talmud, lo llevarán a una perfección tan grande que él mismo no podría seguir adelante. Y cuando volvemos a Coelet, podemos ver algo muy simple que nos dice Coelet, ya bajo esta interpretación. Por un lado, gocemos todo lo permitido, que es mucho más de lo que nosotros suponemos. Nosotros siempre tenemos más de lo que necesitamos. Incluso la persona más pobre tiene más de lo que necesita porque también tiene la potencia de poder tener más. No renunciemos a los bienes y al placer, pero sepamos cuál es el límite. Y el límite está marcado el mismo Coelet, pero utilizando quizás en el subconsciente algunas de las interpretaciones que nuestros sabios dieron a esas mitzvot. Creo que de esta manera nosotros podemos, ahora sí, coronar la clase en forma un poco más clara. Espero que haya sido realmente más clara y que haya servido para continuar lo que comenzamos hace ya varias semanas atrás. Pues Javerim, Javerot, muchas gracias. Que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No se olviden de pedir, por favor, por la salud de todos los enfermos.